Hola, hola, ¿cómo estamos? El otro día salí de paseo con mis niños y nos fuimos un fin de semana afuera y me dijeron que llevara la parrilla. Esta parrilla, grande. Al final fue todo un problema entre transportarla, bajarla. Y cuando veníamos de vuelta del viaje conversamos y dijimos, qué útil sería para la gente que gusta la aventura, salir de camping, tener una parrilla plegable, chiquitita, fácil de transportar. Y eso es lo que vamos a hacer. Se trata de una estructura construida con perfiles ángulo, perfil cuadrado, plancha laminada y malla ACMA, que mide armada 40 centímetros de alto, 46 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. Y cuando la plegamos se transforma en una caja que mide solo 46 por 30 por 6,5 centímetros y 6 kilogramos de peso, muy cómoda para trasladar. Vamos a comenzar cortando los perfiles, la plancha metálica y la malla. Para eso estamos muy bien preparados con un buen esmeril angular Uberman pensado para trabajos profesionales, disco de corte y todas las medidas de seguridad. Guantes de cuero, pechera y por supuesto el protector facial. Fijamos al mesón de trabajo un tornillo de banco para prensar los perfiles y cortar seguros. Del perfil ángulo necesitamos dos piezas de 44,5 centímetros y dos de 29,5 centímetros, con todos los extremos en 45 grados. Estos cortes en diagonal los marcamos con la escuadra, pasando justo por el centro del extremo. Tenemos dos medidas de perfiles cuadrados, uno de 20 por 20 milímetros, que cortamos en dos piezas de 37 centímetros, dos de 34 centímetros y otro perfil cuadrado de 25 por 25 milímetros que cortamos en cuatro piezas de 3 centímetros. La plancha laminada la cortamos en 58 por 45 centímetros y la malla galvanizada en 43 por 28 centímetros. Con este trozo de plancha laminada vamos a hacer el cajón para nuestra parrilla donde vamos a poner el carbón para hacer el fuego. Para poder transformarlo en cajón, primero con el esmeril angular tenemos que hacer unos cortes muy superficiales para después hacer los pliegues de los laterales, el frente y la trasera. En las dos esquinas superiores, que es el frente del cajón, marcamos un trozo cuadrado de 6,5 centímetros y en el lado inferior un trozo de 6,5 por 4,5 centímetros en cada esquina. Estos trozos los cortamos con el esmeril angular, sacándolos por completo. Ahora marcamos los cortes para hacer los pliegues, desde arriba hacia abajo, primero una línea a los 2 centímetros del borde, después otra a los 6,5 centímetros, dejando una aleta en cada lado de 2 centímetros. Seguimos bajando y marcamos una línea a los 30 centímetros, también dejando aletas de 2 centímetros en esas esquinas. Y las líneas verticales que marcamos para los pliegues las hacemos a 6,5 centímetros desde cada lado. Para hacer bien el corte superficial, prensamos sobre la plancha laminada un trozo de perfil ángulo para que nos sirva como guía y la línea quede derecha. Además de estos tres cortes superficiales, tenemos que hacer tres cortes completos. Dos cuadrados de 2,5 centímetros dentro de la base del cajón a 13,8 centímetros desde el pliegue. Y uno rectangular muy delgado de solo 2 centímetros de ancho y 9 centímetros de largo a 19 centímetros desde el borde. Estos cortes los hacemos sobre el mesón de madera y después pasamos una lima plana para eliminar las rebarbas de metal.
También marcaremos los pliegues en 45 grados en las bases de las patas, que son los trozos que miden 34 centímetros. Cada corte lo marcamos a 2 centímetros de los extremos. Cuando ya tenemos todos los cortes listos, comenzamos a doblar los pliegues para formar el cajón. Nos ayudamos con un trozo de madera para que queden derechos y lograr un ángulo en 90 grados. Para las uniones usaremos una soldadora al arco Uberman que permite trabajos en metal y acero inoxidable. Ponemos el electrodo en la pinza portadora. Usamos un tipo 6011 para carpintería metálica liviana. Su diámetro es de 3,32 pulgadas, es decir, 2,5 milímetros, y tiene una terminación más delgada. La otra pinza va en la estructura metálica, ya que es la que conduce la electricidad que produce el arco de soldadura. Usamos una máscara fotosensible con regulación de sombra y sensibilidad a la luz. Además tenemos que soldar en el cajón dos trozos de 3 centímetros de perfil 25 por 25 milímetros. Van justo en los cortes que hicimos a cada lado. Por aquí pasarán las patas para regular su altura. Ya tenemos listo nuestro cajón. Ahora vamos a empezar a soldar los perfiles ángulo que van a ser el marco para la malla ACMA, que será nuestra parrilla. Son dos trozos de 44,5 centímetros y dos de 29,5 centímetros que se unen en sus esquinas gracias al corte en 45 grados. Nos ayudamos de la escuadra imantada para mantener la unión mientras aplicamos el cordón de soldadura. Soldamos también los otros dos trozos de 3 centímetros que nos quedan. Van por el interior del marco a 13,8 centímetros desde el borde, uno en cada lado del marco. Y finalmente ponemos la malla ACMA que forma la rejilla de la parrilla. Le cortamos con alicate un par de alambres para que calce con el tope del perfil cuadrado y la soldamos en cada esquina, también por el interior del marco. Estos 4 trozos serán las patas de nuestra parrilla. A los trozos de 34 centímetros que le hicimos los cortes en 45 hay que plegarlos para que queden como un corchete, y luego el trozo de 37 centímetros lo soldamos justo en el centro. El doblez es muy simple porque los cortes en diagonal ayudan a que todo calce muy bien y quede en ángulo de 90 grados. De todas maneras, ponemos la escuadra imantada mientras aplicamos la unión de soldadura. El trozo largo va soldado a eje, es decir, a los 13,2 centímetros desde la base de la pata. Cuando trabajamos en madera, tenemos que lijar para emparejar. En el caso de las estructuras metálicas, tenemos que desbastar, que es pulir estos cordones de soldadura. Eso lo hacemos con esmeril angular y un disco de desbaste.
Pintaremos nuestra parrilla de color negro. Es una pintura sintética resistente a altas temperaturas. Se aplica con spray y queda muy bien adherido al metal. Se aplica en capas finas, manteniendo una distancia de 20 centímetros para evitar que escurra la pintura, ya que así se controla mejor su pulverización. Usamos mascarilla para no inhalar y guantes para no ensuciarnos. Dejamos secar por 24 horas para poder usarla. ¿Se van de paseo? Aquí está lo que no puede faltar. Una parrilla fácil de transportar, liviana y fácil de armar. Ojo. ¿Qué les parece? Estoy listo para prender la parrilla. Si les gustó este proyecto, suscríbanse al canal, activen la campanita para ver más contenido como este. Y ahora, hágalo usted mismo. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Encuentra todo en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com.